que se empiezan a conectar. Igual dicen que Sí. Sí, porque luego pide que te vemos la búsqueda de la perfección de la arquitectura para todo el pueblo. Ya desconectaron. Ya están conectando. Tú ya te conectaste. Ya lo tengo que decir. Hola nuevamente, buenas tardes. Ya estamos aquí para ver instalaciones eléctricas. Acuérdense de que para este tipo de ejercicios hemos estado manejando un módulo de servicios muy básico, en donde tenemos la cocina, el baño y el patio de servicio. Ya les habíamos comentado desde la vez pasada que obviamente este tipo de proyectos se elaboran sobre alguna casa habitación, sobre algún edificio, sobre algún otro tipo de construcción. Nosotros utilizamos este módulo de servicios porque consideramos de que ahí se pueden manejar diferentes elementos. También ahí en ese mismo módulo de servicios vamos a manejar lo que son los acabados. Vamos a manejar también lo que es el planos estructurales con dos opciones. Esa clase de estructurales nos la van a dar el maestro Luis Reynoso y la maestra Lisa Suastegui el próximo lunes. Este miércoles que viene estábamos pensando hacer una especie de resumen también de los elementos que hemos estado manejando y tratar de manejar dudas, preguntas que tengan al respecto de lo que estamos haciendo. Y yo creo que el mismo miércoles les vamos a pasar unos cuestionarios para que ustedes los resuelvan de los temas que les hemos dado de manera teórica y que, a diferencia de la asesoría de perspectivas y de maquetas donde hicieron un ejercicio práctico, en este caso de los otros temas que hemos estado viendo, vamos a manejar una especie de cuestionario para que ustedes lo resuelvan, no lo manden y de alguna forma refuercen los conocimientos que se les están dando. ¿Ok? Entonces comenzamos, profe. Gracias. Bueno, de las instalaciones eléctricas, lo primero que tenemos que entender es que hay diferentes tipos de instalaciones eléctricas. Las más comunes son aquellas que van en la losa de concreto ahogada y sobre el muro, e instalaciones eléctricas que pueden ir sobre los visibles, que se vean debajo de la losa a que se va a través de los muros, ¿no? Se fijan en los muros, y así es. Esa es dos de las más comunes tipos de instalaciones eléctricas que tenemos. Anteriormente, y se los comento y se los dejé esta imagen a propósito, porque anteriormente se manejaba la tubería galvanizada y se ahogaba. Esa tubería galvanizada costaba un poco de trabajo, porque se tenía que utilizar una dobladora especial, se tenía que utilizar elementos para hacer cuerdas, y había una serie de accesorios que sí complicaban un poquitito el trabajo. Actualmente se utilizan otros materiales, así como anteriormente se utilizaba también el cobre, el tubo galvanizado para instalaciones hidráulicas, y se modificó a los de PVC. Lo mismo pasó en la tubería que se utiliza para las instalaciones eléctricas, ya sea ahogadas en losa ocultas o sobre los muros o debajo de las losas. La que sigue, por favor. Bueno, también el uso del galvanizado, de la tubería, nos generaba que en los diferentes elementos que van tanto en techo como en muros, tuviéramos una serie de accesorios que complicaban un poquitito más el trabajo. Y como les decía, esto se los dejé a propósito para que lo vieran
cómo se llegaban a hacer antes las instalaciones eléctricas. Y si ustedes les llegara a tocar en su carrera profesional, ya en arquitectura o en algunas carreras relacionadas con el área 1 en la que estamos, probablemente en alguna remodelación se encuentren ese tipo de materiales, ese tipo de elementos. Entonces, por eso se los comento, para que lo vayan tomando en cuenta. Por supuesto de que en las construcciones modernas se han cambiado ya algunos de estos elementos y se mete ya la tubería de plástico. La que sigue, por favor. Bueno, ese es el poliducto que utilizamos nosotros y que normalmente va oculto o ahogado en la losa. Igual en los muros se hace una perforación y por ahí se colocan ese tipo de tuberías. Hay dos tipos importantes: el liso y el corrugado. Obviamente el corrugado es más maleable, se puede manejar y se pueden hacer giros de una manera más fácil, y en el liso tenemos que utilizar accesorios como los codos. Si yo tengo, por ejemplo, en una losa con tubo liso y quiero hacer una bajada a un muro, tendría que utilizar este codo porque sería muy complicado, se va a romper o se va a doblar nuestra tubería. Sin embargo, con el poliducto corrugado ya es más fácil hacer ese tipo de movimientos y no tiene ningún problema. Otro elemento importante a destacar en estos tipos de tuberías es que pueden encontrarlas así solas o con una guía en el interior. Obviamente sale un poquitito más caro. Lo que pasa es de que en ocasiones, cuando yo estoy queriendo meter el cableado en alguna construcción, si yo no tengo la guía, que es un alambre galvanizado que va aquí en el interior, si yo no tengo la guía, me va a costar mucho trabajo meter el cableado. Entonces, eso les ayuda. Aunque también en el mercado existen unas guías aparte, que si no venía en tubería cualquiera de las dos, con esa guía que les comento, podemos utilizar unas guías especiales que tienen los electricistas, que en el mercado también lo consiguen, y van introduciéndola, sale del otro lado, amarran el cableado y lo jalan, y de esa manera se pueden hacer el cableado interno. ¿La que sigue, por favor? Regresamos tantito nada más. Algo importante que se me estaba pasando: ese tipo de tuberías hay de diferentes grosores. Lo tenemos de 1 pulgada, de 3/4 de pulgada y de media pulgada. ¿Cuál vamos a utilizar? Dependiendo del número de cables que vayamos a pasar por el interior de cada uno de estos. Este tipo de tubería, por ejemplo, de media pulgada, que es la más común en casa habitación, yo creo que aguanta hasta 4 o 5 cables. Ahorita vamos a ver los calibres que se utilizan. Ya si ustedes van a meter en una casa más grande, o ya inclusive en tipos industriales, pueden meter de 3/4 o hasta de 1 pulgada, porque estos obviamente caben un mayor número de cableado. Entonces, lo más común en una casa habitación sencilla, nos vamos a ir a la tubería de poliducto corrugado de media, pero dependiendo podemos utilizar de 3/4 o hasta de 1 pulgada. Otro de los elementos que utilizamos como accesorios a las instalaciones eléctricas, yo creo que inclusive ustedes ya los han visto por ahí, tenemos la chalupa de media, tenemos la caja cuadrada también de media, que también existen más grandes, por supuesto, pero aquí estamos poniendo las más comunes, insistimos, en una casa habitación. Y el bote integral de 8, de 10 o de 12 centímetros. Estos normalmente van al centro de las losas o en las orillas, dependiendo del proyecto, cómo yo voy a manejar la iluminación de algún espacio, y es conveniente meter ese tipo de botes para poner nuestros luminarios, ¿no? En ocasiones se llegan a poner estos también en las losas, pero es más común de que en la losa vengamos con ese tipo de bote, y la chalupa y la caja cuadrada, en donde inclusive pueden llegar diferentes cableados de diferentes zonas, y aquí se hace una concentración también de algún tipo de cableados. ¿Ok? La que sigue, por favor. Les comentaba que también tenemos diferentes tipos de cables de cobre que se utilizan.
En el mercado ustedes van a encontrar muchas marcas e inclusive va a tener que ver con las diferentes calidades. Hay algunas marcas que le ponen más cobre y hay otras que le ponen menos cobre, son las aleaciones que se manejan. Pero bueno, anteriormente se manejaba el cable eléctrico de un hilo, que podíamos encontrarlo desde calibres del 8, del 10, del 12, del 14, del 16, del 18, etc. Mientras menor sea el número, es más grueso el cableado. Aquí, por ejemplo, podemos tener este que puede ser del 8, este que puede ser del 10 y este que puede ser del 12. En una casa habitación, otra vez a nuestro ejemplo básico que manejamos, tenemos que probablemente la cometida eléctrica la traigamos con cable del calibre del 8, que es la que viene de la Comisión Federal de Electricidad, y en el interior de nuestra casa ya podemos manejar calibres entre 12 y 14, que es lo más común que se maneja. Ahorita vamos a explicar en dónde ocupamos unos y en dónde otros y por qué. Esto era el cable eléctrico de un hilo que se utilizaba antes. Ahorita ya se está manejando el cable eléctrico, el THW de varios hilos, que es aquí, dice que es 100% cobre y está en la marca Yusa. Se supone que la marca Yusa es de las mejorcitas que hay para ese tipo de cableado, ¿no? Vienen en rollos de 50 y hasta de 100 metros. ¿Qué pasó? La cubierta es antiflama, ya son las antiflamas. Ok, e inclusive comenta el maestro Mario de que las cubiertas de este cableado es antiflama. En algún corto eléctrico, en ocasiones en los interiores de las losas, si por alguna razón tenía algún desperfecto y hacía cortocircuito, podían ser flameables. Ahorita ya no son flameables, ya tienen la cubierta antiflama. Ahora, ¿qué diferencia hay de este cableado a este cableado? ¿Cuál va a ser el mejor que vamos a utilizar? Este es muy bueno el cableado. El problema es que es un poco más difícil de trabajar. Y si en el interior de una losa se me llega a torcer y lo jalo y se rompe, tenemos que sacar todo ese cable y poner otro nuevo, porque va a ser complicado encontrar dónde es donde se fracturó o se rompió. Y con este tipo de cableado es más difícil de que se rompan todos los hilitos que tiene. Esa es la diferencia, de que este es más fácil de trabajar ya también a comparación de este. Pero los dos los pueden encontrar ustedes en la construcción. Habrá electricistas que les guste más trabajar con este, o habrá electricistas que les guste más trabajar más con este. Bueno, la que sigue, por favor. Cuando vamos a hacer nosotros una instalación eléctrica de algún espacio arquitectónico, lo primero que tenemos que hacer es poner la acometida eléctrica. La acometida eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad ya tiene un kit que maneja, y ahorita vamos a especificar de qué se trata este kit. Tenemos el cableado del alumbrado exterior, en donde entra, y normalmente es a donde la Comisión Federal de Electricidad instala su medidor. De aquí va a lo que vendría siendo Un switch. el switch O cortacargas. de cuchillas, y en ocasiones se pone o va directo a un tablero de distribución o a un cuadro de cargas, a un tablero de cargas. A veces ya no se pone nada más del medidor y se va a nuestra distribuidora, tablero de distribución, en donde vamos a manejar el número de breaks dependiendo del número de circuitos que estemos poniendo en nuestro proyecto arquitectónico. En ocasiones podemos tener un break nada más, o podemos tener 2, 3, 4, insisto, dependiendo del número de circuitos, como yo haya hecho el estudio para distribuirlo en mi casa habitación. Bueno, este tipo de tableros muchas veces se pone en los cuartos de servicio o inclusive en la cocina. Desde aquí se lleva hasta el interior y se pone en la cocina. ¿La que sigue, por favor? Bueno, este es el interruptor de cuchillas que les decía, que es el que viene aquí. Inclusive no sé si recuerden, y todavía hay algunas casas que tienen unos taponcitos
que inclusive para evitar comprarlos, porque ya es difícil inclusive encontrarlos, había trucos donde le ponían una moneda o le ponían papel aluminio, algunos trucos, ¿no? Pero bueno, con las variaciones de voltaje, esto nos ayuda a que en el interior se abra y que no pase un alza de voltaje y que me pueda dañar mis muebles eléctricos, obviamente. Pero como les decía, si yo de nuestro medidor lo mando directamente a nuestro tablero de distribución con los breaks, el funcionamiento es muy parecido al que hacían aquí nuestros cartuchos. Cuando hay una descarga o cuando estoy jalando demasiada corriente, se llegan a calentar. Una vez que se sobrecalientan, se bota y deja de pasar la corriente. Entonces, los breaks son unos como apagadores, de alguna manera, por decirlo, inteligentes, que cuando detectan que está jalando mucha corriente o cuando hay una variación de voltaje, se botan. Lo único que tenemos que hacer es ir, restablecer el break y solucionar el problema. Bueno, les comentaba del kit de la Comisión Federal de Electricidad, que consiste de la mufa, que es esta, un tubo por el que baja, obviamente lleva sus abrazaderas, llega a lo que es nuestro medidor y de ahí baja la tubería y se encuentra como aterrizaje una varilla que le llaman varilla Copperwell. ¿Sí está? Esta varilla Copperwell sirve para aterrizar la tierra de las descargas que también pudiera haber aquí, ¿no? Bueno, y como les decía, que de aquí del medidor ya nos vamos ya sea al interruptor de cuchillas y después al tablero de distribución o directamente al tablero de distribución, y así es como funciona nuestro kit de la Comisión Federal de Electricidad. Hay una pregunta. La señorita Andrea pregunta: ¿cuántos circuitos puede tener una casa? Dependiendo del tamaño de nuestra casa, ahorita que vamos el ejemplo, vamos a analizar que podemos tener un circuito o dos o tres o cuatro, dependiendo del tamaño y de la cantidad de contactos y apagadores que lleguemos a tener en las diferentes habitaciones. Obviamente, en una casa en donde tiene muchas habitaciones y hay muchos contactos, pues yo creo que podemos ir teniendo 3, 4 o hasta 5 circuitos. Pero bueno, ahorita que veamos el ejemplo, vamos a aterrizar un poquito más de ese detalle. ¿No hay ninguna otra pregunta? Bueno, aquí son algunos de los apagadores. En el mercado también hay, si ustedes se dan cuenta, y como les hemos sugerido, cuando vayan a la papelería vean diferentes materiales para que se les tengan una mayor capacidad de escoger materiales para hacer maquetas o perspectivas. Igual en las instalaciones hidráulicas, en las sanitarias o en las eléctricas, e inclusive también en los acabados, que ya lo veremos más adelante, también hay muchos materiales en el mercado. Cuando vayan a los almacenes como Home Depot o a las ferreterías, van a ver diferentes tipos de apagadores que se pueden utilizar en la casa habitación. Tenemos apagadores sencillos, apagadores dobles, apagadores triples, apagadores inclusive de 4 para 4 elementos, 4 luminarias. Tenemos combinaciones de apagador con contactos, un apagador y un contacto, un apagador y 2 contactos, 2 contactos de 3 contactos y 2 apagadores y un contacto. Yo creo que todo el mundo reconoce estos, también en sus casas deben de tenerlos, pero anteriormente tenían nada más estos 2 orificios de entrada. Ahorita actualmente ya tienen ese tercero, que es el aterrizaje a tierra también, que es recomendable que se pongan también. Ahorita vamos a ver cómo funciona la instalación y cómo podemos hacer el cableado para los diferentes tipos de apagadores y contactos que utilizamos. Aquí, por favor. Bueno, aquí yo puse un ejemplo de un contacto tipo, igual que los que estaban ahorita, nada más de que ya es parte del chasis y está desarmado. ¿Cómo funciona? Yo tengo mi cable, puede ser el positivo o el negativo, y lo conectamos aquí.
y aquí el otro cable. Con el apagador abrimos y cerramos el circuito y permite el paso de la corriente o lo cancela. Y aquí tenemos un contacto que también tenemos nuestro cableado, puede ser el positivo, y podemos traer el negativo y lo conectamos de este lado. Entonces, mucho ojo, los contactos deben de tener los dos, el positivo y el negativo, y los apagadores normalmente lo conveniente es que pongan aquí el positivo, que abra y cierre la continuación del flujo de energía, y en el foco pongamos el negativo. Entonces, el positivo al apagador, el positivo al contacto y el negativo al contacto. Y este es el que se le llama de retorno hacia algún foco. ¿La que sigue, por favor? Este es un ejemplo de cómo se ponen las mangueras para la instalación eléctrica en una losa antes de ser colada. Nosotros vamos escogiendo cuáles son las tuberías, las cajas y hacia dónde van a ir para apagadores, para continuar un circuito a otro circuito o a otra habitación, y así es más o menos como se manejan la tubería, y esa es la que les hablaba yo, la corrugada, que no necesita que estemos utilizando codos. Bueno, entonces, de alguna manera este es un ejemplo, ya que está el armado, ya que está el entarimado, que está el armado y que está la instalación eléctrica, entonces ya sí se hace el colado. ¿La que sigue, por favor? Otra pregunta. Estas son las bajadas que de nuestra losa, por el muro les comentaba, se hace la perforación y después se hacen los aplanados, y aquí quedan ya, si vamos a tener 1, 2 o 3 apagadores o contactos, etc. A ver, hay una pregunta, dice. De Yael López. ¿Cómo funcionan los diablitos que ponen en algunas casas? Bueno, es lo que les comentaba, ¿no? De que antes se ponía o una moneda o se ponía en los tapones, en los repuestos, se ponían unos alambritos. Sí pasa la corriente. Cuando los alambritos son muy pequeños o el papel el papel de aluminio es muy delgado, si hay una descarga eléctrica, en ocasiones se puede quemar y se pueden abrir. O si es una moneda y es muy grueso, continúa todavía la descarga y sí puede llegar a afectar los muebles en el interior. Inclusive también los alambritos que se ponían en los tapones, en los taponcitos, en los repuestos, se ponen unos alambritos, y si es mucha la descarga y el alambrito está delgado, se puede abrir, y si está muy grueso, no se va a abrir, va a continuar el flujo de energía y sí puede llegar a dañar sus equipos. Entonces, la recomendación es que utilicen ahorita, que ya tenemos en el mercado, los no breaks que les comentaba, que son inteligentes y nos ayudan precisamente a eso, a evitar que pase mucha corriente, que se nos pase a algún mueble o a algún aparato eléctrico y nos lo vaya a dañar. Entonces, no es recomendable para nada el uso de los diablitos, por supuesto. ¿La que sigue? Bueno, este es un esquema muy básico de un cableado que viene por losa. Tenemos la tubería, el poliducto corrugado de media del que les comentaba, y en el interior de este poliducto van a pasar los cables. En un ejercicio muy sencillo de una lámpara con un apagador, yo traigo sobre la losa dos cables que, miren, en ocasiones se pone como negativo el negro, en ocasiones se pone color blanco, y en ocasiones el positivo se pone rojo, en ocasiones es el azul. Digo, el azul en este caso viene siendo el retorno. Aquí sí ya viene siendo lo que tiene el electricista a la mano, porque en ocasiones luego no se pueden conseguir todo lo cableado como uno quisiera. Pero vamos a tratar de que el rojo lo utilicemos siempre como positivo y el negro vamos a utilizarlo como negativo. Bueno, sobre la losa yo voy a poner dos cables del número 14, que son los que traen nuestra corriente eléctrica, y obviamente pasa por nuestra tubería. El positivo va a continuar, como les decía,
al apagador, y el negativo se ve a lo que es la lámpara o la luminaria, que viene siendo en este caso una salida incandescente de centro, que así se le llama, y este es el símbolo, y este es el símbolo del apagador normalmente. Bueno, yo aquí tengo mi negativo que se conecta de un lado del foco, tengo el positivo que se va a conectar del otro lado del foco, pero en el intermedio vamos a tener nuestro apagador sencillo. ¿Qué quiere decir? De que yo al abrir va a permitir el flujo de corriente y va a prender la luminaria, y al momento de cerrarlo va a evitar el flujo de corriente y no va a prender, ¿no? Entonces, este es un esquema muy básico de cómo funciona una lámpara con un apagador. Pero aquí lo más importante que tienen que ver y que tomar en cuenta es que sobre la losa, yo aquí traigo dos cables del 14, aquí en esta parte de la losa sigo con mis dos cables del 14, continúo con mis dos cables del 14 y conecto mi lámpara o mi luminaria con los dos mismos cables del 14. Cuando tenemos uno, a lo mejor hasta dos focos, tres focos con apagadores, con los cables del 14 es más que suficiente. El problema se incrementa cuando empezamos a utilizar los contactos, que son los que jalan mucha corriente, y es donde empezamos a manejar cableado del 12. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. ¿Qué sigue, por favor? Bueno, otro esquema muy básico en donde tenemos una habitación y otra habitación. Habitación 1 y habitación 2. En la habitación 1, yo aquí traigo sobre mi losa dos cables del número 2. Aquí tengo el negativo y aquí tengo el positivo. Quedamos que con el negativo vamos a alimentar directamente los focos. Con el negativo alimentamos directamente los focos, y con el positivo vamos a ir al apagador. Este cable azul se le llama de retorno, que es el que permite que al abrir y cerrar el circuito yo permita que haya el flujo de energía y que pueda prender mi lámpara. Continuamos con nuestro rojo, volvemos otra vez a alimentar nuestro apagador y volvemos a poner otro cable, el de retorno, para que al abrir y cerrar aquí el circuito prenda o apague yo mi foco. Pero mucho ojo, aquí tenemos dos cables del 12 sobre la losa. En esta habitación tenemos dos cables del 12 y uno del 14, que es el que les decía yo que es el retorno al apagador. Y acá continuamos con nuestros dos cables del 12, continuamos con nuestros dos cables del 12, y aquí podemos bajar con cable del 14, el retorno con cable del 14 también. Entonces, en esta parte tenemos dos cables del 12, y en esta parte, si se dan cuenta, tenemos un cable del 12 y uno del 14. Aquí lo convertimos, el que viene del 12 en 14, y el del 14, que es el retorno, pues se queda como 14 directamente desde el apagador. ¿Ok? La que sigue, por favor. Bueno, en ese otro esquema ya tenemos una lámpara con un apagador y ya le agregamos un contacto. Volvemos sobre nuestra losa, volvemos con nuestros cables del 12, y aquí, como les había yo comentado, cuando tenemos contactos, lo recomendable es que manejemos ya cables del 12 porque son los que jalan más corriente. Los del 14, insisto, son para retorno, sobre todo en lámparas en iluminación básica. Bueno, tenemos nuestros dos cables del 12. El negativo, que volvemos a hacer lo mismo. Con el negativo vamos a conectar uno de los polos de nuestra lámpara. Este es el negativo. Y con el positivo vamos a conectar tanto el apagador que les había dicho con su retorno para prender y apagar nuestra lámpara, y continuamos con este mismo del 12 hasta lo que es nuestro contacto. Con el mismo cable del 12 que tenemos acá el negativo, lo bajamos y conectamos aquí nuestro contacto. Este contacto ya tenemos tanto el positivo como el negativo, y ya podemos aquí conectar cualquier aparato eléctrico. Aquí lo único que nos está faltando, que
no es muy común que lo hagan, pero creo que es conveniente que se vaya haciendo, es el cable a tierra. Yo les había comentado de que nuestros apagadores antes tenían dos perforaciones donde entran los contactos, y ahorita ya traen el tercero, que es el de tierra. Es recomendable que ya vayan metiendo el tercero, el de tierra, para que si hay alguna descarga, la absorba en donde esté conectado la descarga de tierra, ¿no? Bueno, les decía que lo más importante de todo esto es el cableado que tenemos sobre la losa. Aquí tenemos 2 del 12. Aquí tenemos 2 del 14. ¿Por qué 2 del 14? Porque nada más vamos a alimentar una lámpara. Los 2 del 12 que están alimentando el contacto sí son importantes aquí, pero aquí podemos hacer la unión de 1 del 14 y el retorno del que les hablaba, que también es del 14. Entonces, en esta parte de la losa traigo 2 del 14, aquí sigo trayendo los 2 del 14 sobre mi poliducto corrugado de media, y es suficiente para que pasen mi cableado sobre la losa. Bueno, Hay dos preguntas. ¿hay otra pregunta, Dos. profesor? Hanna dice que el rojo es el positivo y el azul que le preguntaba esta Andrea es el retorno. Es el retorno. Hay otra de Yael López. La instalación. ¿Cómo se cambia del 2 al 14 también? Bueno, ¿cómo se cambia del 12 al 14? Yo traigo mi cable, lo pelan obviamente, se une con el 12 con el del 14, se enrosca, se enrolla, o se amarra más bien, y se pone cinta de aislar, que normalmente ahorita la más común es la plastificada, y hay también de diferentes calidades dependiendo de las marcas, pero se unen a través de el amarre y la cinta de aislar. ¿Alguna otra pregunta? ¿En la instalación tiene algún efecto la conexión en serie o en paralelo? Esa es la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, yo aquí tengo 2 tipos de conexiones típicas. Tenemos una conexión en serie. Acuérdense, traemos el negativo, que lo vamos a conectar en nuestras luminarias, de un lado y del otro polo, de un lado y del otro, de uno y del otro. Y tenemos el positivo, que va a un apagador, que al abrir y cerrar, cierra el circuito y permite que se iluminen. En este caso de la conexión en serie, si se me funde un foco, como ya no va a pasar la corriente, se me van a apagar mis otros 2 lámparas. Ese es el problema, por eso es por lo que en sus series de Navidad, que son los ejemplos más claros, en sus series de Navidad muchas veces se funde un foquito y ya se nos fundió toda una buena parte de nuestra serie navideña, porque vienen exactamente en serie, y de ahí viene, por eso precisamente son series, porque viene una conexión en serie. Y en la conexión en paralelo, que es la que normalmente utilizamos en las casas, vamos a traer el positivo al apagador y el negativo, que conecta un lado de la luminaria, un lado de la luminaria, un lado de la luminaria, y el negativo que conecta el otro lado de la luminaria, el otro lado de la luminaria. En este caso, si se me pone un foco, no pasa nada porque sigue continuando y pasando corriente en los otros 2 lados. Entonces, aquí no importa que se funda 1 o 2, no pasa absolutamente, continuarán prendidos las otras luminarias porque todo el tiempo tienen flujo de energía. Claro, utilizando el apagador se prende y se apaga, ¿no? Aquí está una combinación simétrico combinado entre serie y de paralelo. Les comenté que serie conectamos un lado del foco y el otro, un lado del foco y el otro, que es lo mismo que hacemos aquí, un lado del foco y el otro, un lado del foco, el otro, un lado del foco y el otro, y después aquí llegamos de la serie, pasamos al paralelo, en donde aquí todo el tiempo están conectados los focos
y todo el tiempo hay flujo de energía, excepto cuando lo prendemos o lo apagamos aquí con en nuestro circuito en paralelo. ¿Ok? Así es como funcionan las conexiones eléctricas en serie y en paralelo. La que sigue, por favor. El mismo ejemplo que vimos ahorita, tenemos nuestro positivo. ¿Por qué la recomendación de utilizar el positivo en los apagadores? Si yo paso el negativo, el positivo en una conexión que todo el tiempo esté continua, corro el riesgo de que en alguna parte, por un mal manejo del cableado, si no bajo la corriente, pueda hacer una tierra, y si traigo un positivo con la tierra en alguna de las conexiones que estoy haciendo, puedo hacer un cortocircuito. Si yo tengo abierto el flujo del positivo, en ningún momento voy a tener ese problema, porque al estar trabajando, si se me pega por algún accidente o algo, no voy a poder hacer cortocircuito, porque está suspendido el flujo de corriente. Esa es la razón del por qué la recomendación es que el positivo sea el que esté conectado a los apagadores. Bueno, la que sigue, por favor. Ahí está el flujo de corriente. Todo el tiempo hay flujo de corriente, de un lado del foco, de un lado del foco, de un lado del foco, y aquí de un lado del foco, del otro, de un lado, del otro, de un lado y del otro. Y seguimos. Cuando lo prendemos o cuando lo apagamos, el flujo de corriente del positivo va a pasar. Ahí viene el flujo de corriente, en donde ya vamos a tener corriente aquí, vamos a iluminar, y al mismo tiempo ya vamos a poder tener la iluminación de aquí. ¿Ok? Entonces, esa es una conexión eléctrica con un apagador combinados, una conexión en serie y una conexión en paralelo. ¿La que sigue, por favor? Bueno, a grandes rasgos este es un esquema de una salida eléctrica en donde de un lado tenemos, por decir alguna habitación, con un apagador y un contacto, y del otro lado, vamos a suponer que aquí en medio tenemos el muro, tenemos otro apagador y otro contacto. Bueno, tenemos el positivo que vamos a conectar en el apagador y lo continuamos en el contacto, y tenemos el negativo que se va a conectar del otro lado de nuestro contacto, y hasta allá queda, porque va a continuar hasta la lámpara, y también en la lámpara de una habitación o de otra habitación. Y también tenemos, después del apagador, el retorno. Aquí tenemos la alimentación del positivo y aquí tenemos el retorno que permite el flujo de corriente. Acá tenemos lo mismo, el apagador, viene el cableado que conecta al apagador, y luego viene el retorno que permite la iluminación de nuestra lámpara. ¿Lo avanzamos, por favor? Son como 3 o 4. ¿Otra? Bueno, y vamos a entrar a lo que son los diferentes tipos de luminarias que tenemos, que utilizamos en nuestros planos de instalación eléctrica, y que los vamos a denominar como el largotante, una salida a spot, y lo que es la salida incandescente de centro. Estos son algunos de los más comunes que se utilizan. Por supuesto de que modelos en el mercado van a encontrar de cualquier tipo también. Y bueno, lo mismo, mientras más elementos conozcan, mejores decisiones van a tomar para iluminar sus proyectos arquitectónicos. La que sigue, por favor. Si recuerdan ustedes, tenemos aquí nuestra planta arquitectónica de nuestro modelo base, que es el módulo de servicios, que consiste en la cocina, el baño y el patio de servicio que hemos estado trabajando, y sobre vamos a hacer la instalación eléctrica. Comenzamos. Le agregamos aquí, suponiendo que todo esto es una habitación, una vivienda, perdón, aquí le agregamos un muro,
Empezamos con los símbolos eléctricos. Tenemos la salida incandescente de centro. Vamos a tener salida incandescente de centro en medio de la cocina. Otra salida incandescente de centro, pero fíjense cómo aquí el símbolo varía con respecto a este. Ahorita vamos a ver por qué esa variación del símbolo. Vamos a tener una salida incandescente de centro también con un símbolo diferente, en donde está la regadera y en donde está la parte de nuestro lavabo. ¿La que sigue? Vamos a tener la salida a spot. Ya les comentaba hace ratito cuál era el spot, que normalmente va en exteriores. Y también chequen el símbolo. Estos son los símbolos que se manejan eléctricos. La que sigue. Tenemos el arbotante, que bueno, ya aquí sería analizar exactamente cuál es el arbotante, cuál es el spot, cuáles son arbotantes interiores, o inclusive podemos tener arbotantes exteriores. Aquí en este caso pusimos un arbotante interior en la parte de arriba del lavabo, que es el que nos utiliza, nos sirve para pintarnos, para rasurarnos, para peinarnos, las actividades que se realizan en el lavabo, ¿no? Bueno, ese es el arbotante arriba del lavabo. Y comenzamos con la acometida aérea. Ese es el símbolo de la acometida aérea de la que les hablaba hace ratito. La que sigue. Tenemos la acometida aérea, que es la que va a conectar la luz a nuestra casa habitación. La que sigue. Después de la acometida aérea, ya lo habíamos visto también en el kit, en donde tenemos el medidor. Después del medidor tenemos el interruptor de 2 por 30 amperes. Claro, hay interruptores industriales que son de mayor amperaje. Este amperaje nos protege en una casa habitación sin ningún problema, ¿no? Entonces aquí tenemos, y estos son los símbolos que se utilizan eléctricos para nuestra interruptor de 2 por 30. ¿Sigue? Tenemos una línea punteada que va a ser cuando utilicemos la línea de entrada por piso. Un cableado lo podemos traer por piso, por muro o por losa. En este caso de que es por piso, lo vamos a poner punteado de esta manera. Y nos está diciendo aquí que por piso yo voy a sacar mi instalación y la voy a llevar a la cocina con 2 cables del 10 y 2 del 20. Ya les había dicho yo de que la entrada principal normalmente vamos a traer del 10. En ocasiones inclusive podría ser del 8, pero lo más común es que sea del 10. Y traemos 2 del 20. ¿Por qué 2 del 20 sobre esta tubería? Porque va a ser de un timbre que vamos a tener acá. Adelante. Pasamos con nuestros 2 cables del 10 y 2 del 20 a nuestro tablero de distribución, que es en donde podemos traer la duda que tenía Andrea hace ratito. Podemos tener un break para un circuito, 2 breaks para 2 circuitos, 3 breaks para 3 circuitos, y etc. El botón timbre, este es el símbolo, y ya les comentaba de que es el que nos va a pedir 2 cables del 20. Es un cable muy delgadito, es muy poca la corriente que utiliza un botón, por eso manejamos 2 cables del 20. Aquí sigue. Y una línea continua va a ser la línea de entrada por muro o por losa, les había comentado. La que sigue, por favor. Así. Aquí tenemos nuestra tubería que nos faltaba sobre el muro, con los 2 cables del 20 y los 2 cables del 20 que van a nuestro tablero de distribución. La que sigue. Así. Entonces aquí de nuestro tablero de distribución vamos a pasar con nuestros 2 cables del 12 ya. Acuérdense de que traíamos aquí 2 del 10, y de aquí vamos a distribuir con 2 del 12 y los 2 del 20 de nuestro timbre. La que sigue. Y por losa vamos a pasar 2 del 12 y 1 del 20. Seguimos aquí con nuestros 2 del 12
y uno del 20 ya nada más, porque aquí vamos a abrir el circuito para que prenda y apaguen nuestro timbre. Y aquí llegamos a el timbre. Este es el símbolo del timbre. ¿La sigue? Y comenzamos con nuestros contactos. Este es el símbolo del contacto, que también ya lo veíamos en las primeras diapositivas. Este contacto que vamos a tener aquí, por eso estamos con los dos cables del 12 hacia nuestro contacto. ¿La que sigue? Sobre el muro, perdón, sobre la losa, vamos a pasar nuestro cableado. Se utilizan estas líneas así como arcos, son pequeños arcos que se utilizan para identificar la tubería. Acuérdense de que en el ejemplo que veíamos, sobre la losa pasa una tubería, y cuando vimos antes del colado, estas son las tuberías o las mangueras que están manejando para que por ahí pasen nuestros diferentes cableados, ¿no? Entonces, con este alimentamos nuestro salida ASPO. De aquí sobre el muro pasamos del otro lado hacia el interior de nuestra cocina y vamos a poner un contacto. Por eso tenemos aquí 2 del 12 y 2 del 12 y 1 del 14. Acuérdense de que el retorno es el del 14 para apagar y prender este spot. ¿La que sigue? Apagador sencillo. Aquí tenemos el apagador sencillo. Nuevamente ya hemos visto, ¿no? El apagador sencillo, que con este apagador voy a apagar nuestra lámpara luminaria que está en el exterior. ¿La que sigue? Y fíjense una cosa importante. Aquí pusimos un número 2, porque aquí vamos a tener dos contactos. En ocasiones en la cocina, esta es una cocina muy básica y muy sencilla, pero podemos tener más contactos dependiendo de los muebles que se estén manejando. Yo puedo tener un contacto a lo mejor para microondas, un contacto para la estufa, otro contacto para la licuadora, la batidora, otro contacto para diferentes accesorios de cocina que utilicemos aquí eléctricos. Entonces, yo aquí en este caso es un ejemplo muy básico, pero en una cocina normalmente se ponen 1, 2, a lo mejor hasta 3 juegos de 2 contactos para los diferentes elementos que se utilizan aquí. Inclusive triturador de basura, hay varios elementos, pero todo eso lo van a ir decidiendo ustedes en el proyecto y dependiendo de las necesidades del proyecto. Este es un ejemplo muy básico. ¿La que sigue? ¿No pasa nada? Ah, sí. En de lo que es mi salida spot a mi contacto y a mi apagador, con esta línea estoy indicando que llevo 2 cables del 12 y 2 del 14. Los 2 cables del 12, acuérdense que es para el contacto, y los 2 del 14, uno es para el retorno de mi salida spot y el otro para mi contacto, para mi luminaria que está aquí en el centro de la cocina. Por eso le ponemos aquí que el apagador 3 para apagar el 3 y el apagador 4 para apagar el 4. ¿Ok? ¿Sigue? De aquí ya terminé con la distribución de mi cocina y con las luminarias que tengo acá. Con mis 2 cables del 12 vamos a alimentar ahora nuestra luminaria de la regadera. Vamos a pasar otros 2 cables del 12 a nuestra luminaria exterior. Y aquí vamos a tener un apagador. ¿Sigue? Pero aquí ya lo vamos a convertir a 2 del 14. Acuérdense de que a los apagadores normalmente vamos a ponerles del 14. ¿La que sigue? De aquí seguimos alimentando nuestra luminaria que va a estar ahora arriba del lavabo con 2 del 12 y 1 del 14. ¿Por qué 1 del 14? Porque acuérdense de que va a venir el retorno para apagar esta lámpara. Y aquí tenemos 2 del 14, la alimentación, y el retorno para prender y apagar esa lámpara. ¿La que sigue? Alimentamos nuestro arbotante con 2 del 14 y 2 del 12. ¿La que sigue? Y aquí volvemos a alimentar con 2 del 12 y los 2 del 14. Uno para
prender y apagar este, y el otro del 14, el retorno para prender y apagar este. Aquí tenemos 2 del 2 y 2 del 14, porque también aquí vamos a poner un contacto. Aquí tenemos nuestro apagador y nuestro contacto. Lo que sigue, que igual como lo hicimos acá, el 3 y el 4 para apagar 3 y 4, acá tenemos 1 y 2 para que podamos apagar el 1 y el 2. Aquí sigue. Y con esto ya terminamos, creo, la instalación de nuestro módulo de servicios. La que sigue, por favor. Ahora vamos a ver el cuadro de cargas ya para ir terminando ya y cerrando todo esto. Nuestro cuadro de cargas normalmente se forma del número de circuitos que se utilicen. Para la pregunta expresa de la señorita Andrea que nos decía hace ratito. Yo aquí tengo, por ejemplo, un circuito. Si yo de aquí de mi tablero paso para acá 2 cables del 12 y de aquí a lo que podría ser otras habitaciones, algún cuarto de servicio, sala, comedor, etcétera, podría de aquí continuar con mis 2 del 12. Mi tablero no tendría un break, tendría 2, o inclusive podría tener 3, y con este cableado puedo alimentar otro circuito de este lado, y a lo mejor podría alimentar acá otro circuito de este lado. Ya tendríamos entonces 3 breaks para un circuito, para otro circuito y para otro circuito. Como les decía, este es un ejemplo muy básico en donde aprendemos cómo funciona, pero podemos tener el número de circuitos que necesitemos dependiendo de la cantidad de corriente eléctrica y los servicios que tengamos en los diferentes locales que se van a utilizar. ¿Sigue, por favor? Bueno, hace ratito les comentaba la diferencia entre una luminaria incandescente de centro y la otra también incandescente de centro, que variaba el símbolo. La diferencia es que este va a ser para un foco de 100 watts, que ahorita con los nuevos focos que hay, que estamos hablando de cerca de 30, 25, 23 más o menos, en los focos modernos. Anteriormente, y estos eran incandescentes muy calientes inclusive, aquí en la cocina estamos considerando este símbolo con un foco de 100 watts, y aquí en el baño estamos considerando 2 focos de 60 watts. En nuestro salida de spot, este es el arbotante que está aquí arriba del lavabo, les decía. Vamos a utilizar también 60 watts, porque tenemos aquí uno y aquí tenemos otro, entonces son 2 de 60 watts. Tenemos uno de 75 watts, que es el que está acá exterior en la salida de spot. Tenemos los contactos, tenemos 1, 2 y 2, son 4 contactos que normalmente se consideran que jalan 125 watts de corriente cada uno de ellos. Si yo sumo los watts que consumo, me va a dar 100 por 1, 60 por 2, 60 por 2, 75 por 1 y 125 por 4, un total de 25 watts. Y aquí viene algo muy importante. En el caso de que tengamos 2 circuitos o 3 circuitos, o los circuitos que sean, la recomendación es de que haya un equilibrio de cargas con un más menos 20%. ¿Qué quiere decir? Yo aquí en este circuito único de aquí tengo casi 1000 watts, ¿sí? En otro circuito la recomendación es que tenga más o menos el 20%, o sea, estaríamos hablando de otro circuito de 800 watts u otro circuito de 1200 watts. Entonces, cada circuito debe de manejar un equilibrio del consumo. ¿Perdón? El máximo de un circuito. ¿Cuánto lo sientes? Para irme a 1200, 1240, para irnos a un segundo circuito. Bueno. Cuando ya sobrepasa. Está contando la maestra Alicia de que el máximo de un circuito, de los watts de un circuito, estamos hablando de 1200, más o menos 1300 watts. Entonces, yo les comentaba por eso de que más o menos el siguiente circuito un 20%, o sea,
de 1000, el 20% serían 1200 otro circuito de 1200 y a lo mejor otro circuito de 800. Y con eso ya manejamos un equilibrio de cargas para que nuestro tablero de distribución trabaje perfectamente bien. ¿Ok? ¿Lo que sigue? Ya que tenemos nuestro plano arquitectónico, nuestra planta, con la distribución de cableado y las luminarias que utilizamos y los contactos, ya que tenemos nuestro cuadro de cargas, ahora vamos a hacer nuestro diagrama unifilar, que no es otra cosa más que esto mismo representado aquí en el diagrama. La que sigue, por favor. Aquí tenemos nuestro tablero y nos dice que tenemos un circuito único en donde tenemos los 100, la luminaria de 100 watts, que es esta, las dos luminarias de 60, que son estas, las otras dos luminarias de 60 también, la de 75 y la de 125, que son los contactos, y nos da la misma suma. Este diagrama está preparado para que aquí tengamos un segundo circuito, tenemos un tercer circuito, un cuarto circuito probable, en donde les decía que lo recomendable es que la suma esté equilibrado con un más o menos 20%. La que sigue, por favor. Y ya, con eso terminamos. Este es algún ejemplo nada más de un cableado también, pero es muy parecido al que yo les acabo de mostrar. Aquí ya tenemos más habitaciones y como se darán cuenta, es exactamente lo mismo si analizáramos cada uno de los elementos. Aquí tenemos 2 del 12 y 1 del 12D. ¿Qué significa la D? Que es desnudo. Es el tercer cable que yo les comentaba que ya se está poniendo recomendado para que absorba la tierra. Entonces aquí tenemos 2 del 12 también y 1 del 12 desnudo para los apagadores y los contactos que haya. Apagadores, contactos, y si se dan cuenta son los mismos símbolos. Aquí hay un símbolo un poco diferente, que en vez de que como en el apagador sencillo, este es de 3 puntitos. En este caso es un apagador de escalera, que con el apagador de escalera aquí tenemos uno y aquí tenemos el otro. Prendemos y apagamos una luminaria de aquí o de acá, de cualquiera de los dos. A eso se le llaman apagadores de escalera. Pero bueno, de 3 vías. O de 3 vías. Y este es un ejemplo que descargué de internet para que vean que si se dan cuenta trae lo mismo, la cometida, el medidor y nuestro interruptor. Ok, lo que sigue. Otro ejemplo es lo mismo, es muy parecido. Tenemos los diferentes tubos al centro de las habitaciones. Aquí tenemos otra vez nuevamente nuestra cometida, medidor, interruptor y tablero, que comienzan a alimentar diferentes circuitos o las diferentes habitaciones dependiendo de cómo yo quiera manejar mis diferentes circuitos. Ya quedó claro de que procuraremos manejar un máximo de 1200 watts por circuito. ¿Okay? Y aquí, por último, un isométrico, en donde aquí se está manejando también otro tablero, la misma cometida, otro tablero, y se está pasando ahora por muro. ¿Se acuerdan que les había comentado de que lo podemos tener oculto o de sobreponer? Aquí se está alimentando por muro, aquí también se ve que se está alimentando por muro, y vienen algunas tuberías al centro de las habitaciones, pero ese es otro tipo de distribución, pero esta ya está sobre un isométrico. Normalmente no se ponen los isométricos en un plano eléctrico, nada más trae la planta arquitectónica, el cuadro de cargas y el diagrama de distribución, el diagrama unifilar. Obviamente su pie de plano, sus símbolos, y eso es de lo que consiste un plano. Estos son esquemáticos precisamente para analizarlos y para irlos entendiendo cómo funciona una distribución de un cableado eléctrico, cómo iluminamos una casa habitación o el proyecto arquitectónico que necesitamos. La que sigue, por favor. Y con esto terminamos
la parte de las instalaciones eléctricas. El miércoles, como les comentaba, vamos a tratar de tener el cuestionario. El maestro Mario dice que tiene algún compromiso, no va a poder ir, pero yo creo que nos lo hace llegar y nosotros se los presentamos. Yo también voy a hacer a lo mejor un cuestionario referente a este tema, y los maestros también me habían dicho de que iban a hacer también un cuestionario del tema que ellos dieron de... El que vamos a dar. Ah, el que van a dar apenas. Acuérdense de que el miércoles vamos a hacer entonces una especie de resumen, vamos a pasarles algunos cuestionarios para que ustedes ejerciten, revisen el video que les dimos la parte teórica, lo contesten, y el próximo lunes el maestro Luis Reynoso y la maestra Lisa Sostegui nos van a presentar la clase de planos estructurales. No se imaginan, muchachos, estamos dándole un super avance a todo esto. Si ustedes continuamos con este mismo ritmo, creo que no lo estamos haciendo muy pesado, creo que está muy light. El que nos estamos viendo los lunes y los miércoles y nada más una hora, y ustedes pueden revisar los videos que quedan en el Face, yo creo que les estamos dando un super avance a todo el curso. Ya nada más nos faltaría ver planos de acabados, nos faltaría ver la instalación de gas, que esa tampoco no la vimos, y el último módulo, si revisan ustedes su programa, habla de dibujo asistido por computadora, que nosotros en nuestro caso en el 93-31 ya estuvimos practicando mucho en el centro de cómputo, afortunadamente. Entonces, muchos de los ejercicios, junto con algunos de los ejercicios hechos en computadora de instalaciones hidráulicas, eléctricas, acabados y estructurales, nos darían para obtener la calificación de la sexta asignatura, que es diseño asistido por computadora. Y con eso estamos terminando prácticamente el curso, muchachos. Entonces, creo que ha sido muy benéfico todo esto. Esperemos regresar pronto a nuestro salón de clases, poder profundizar un poquitito más en los temas, que nos elaboren ya algunos ejercicios para poderlos evaluar ahora sí, y que terminen con todo el éxito en su estudio técnico especializado en técnico auxiliar en dibujo arquitectónico. ¿Sí? Entonces, si no hay más dudas por ahí, no hubo comentarios, ni dudas ni nada. Bueno, los jóvenes, de nuestra parte es todo. Les agradecemos mucho su asistencia. El que ustedes estén aquí con nosotros, no se imaginan, nos llena mucho, nos da muchísimo gusto de que sí tengamos audiencia. Sabemos de que contamos con un alumnado de lo mejor, y continúen así, muchos. Entonces, recuerden de que cualquier duda que tengan, cualquier aclaración, nos pueden mandar por el chat del Face, o el miércoles, como les decía, vamos a hacer un resumen, vamos a presentarles los cuestionarios, y dudas que surjan, con mucho gusto estamos aquí para aclarárselas. Bueno, pues de nuestra parte es todo. Muchas gracias a todos, como les decía, por su presencia, y nos vemos el próximo miércoles de 12 a 1 de la tarde. Suerte y felices trazos, decía por ahí un pintor.